Amén. Y nos alegramos mucho de que la palabra del Señor es viva y eficaz. Dejemos que la eficacia de ella obre y haga. No confiamos en ninguna otra supuesta eficacia barata de alguien más. Solamente confiamos en la eficacia de la palabra viviente. Amén. Y vamos a las escrituras y estamos trabajando en el libro de los Proverbios, capítulo 28. El libro de los Proverbios, capítulo 28. Hacemos muy bien en traer nuestra Biblia y tomar apuntes. En este capítulo de los Proverbios tenemos el versículo clave o nuestro texto base. Vamos a trabajar en este texto. Es el verso 13. Aleluya. Vamos pues a darle lectura a la palabra del Señor en la Reina Valera contemporánea. Dice: el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. El que o aquel que o la persona, hombre o mujer, que encubre, allí hay una acción, la acción de encubrir, hacer algo con unos hechos, hacer algo y encubrir tiene que ver con esconderlos, con hacerlos no visibles. Y aquí está en plural, sus pecados. Uno no puede encubrir los pecados ajenos. Está refiriéndose a los propios. El que encubre o esconde o de una u otra manera los pone de una forma no visible. El que encubre sus pecados, ahí está la palabra, sus pecados en plural, no prospera. Estamos en el libro de los Proverbios para encontrar la sabiduría de Dios en su reino y a través de un rey, el rey Salomón, respecto al pecado, el pecado. Y este texto es revelador, tiene doctrina, es doctrina. Este texto señala y dice qué hacer, dice qué está pasando con la persona y qué debe hacer esa misma persona. Dice: el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Vamos a leer varias versiones porque aquí es donde nos enriquecemos gracias a los trabajos de los excelentes traductores. Vamos a varias versiones. Aleluya. Quiero que note usted las frases. Vamos a distinguir y poner el texto en frases cortas. Allí el texto me señala a un sujeto o a una persona que está practicando
el pecado. ¿Sabe una cosa? El texto no me dice quién es esa persona, si es alguien familiar mío o es una persona de la congregación de los santos o es una persona que tiene un título o un grado o es un líder, etcétera. El texto comienza por señalarme que hay alguien que puede ser uno mismo o puede ser la persona junto a nosotros. Hay alguien que está encubriendo sus pecados. Vamos a ir a varias versiones. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quien encubre sus faltas no tiene dicha. Quien las confiesa y se encomienda logrará piedad. El que oculta sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se enmienda alcanzará misericordia. Allí tenemos una buena palabra que da luz, es ocultar pecados. Ocultar pecados. Vean cómo aún en nuestras páginas web tenemos la opción de navegar en el modo incógnito. Hola, ¿cuántos lo hemos usado en el modo incógnito? ¿Ven? Estamos allí tratando de ocultar algo. Entonces, fíjense bien, esto es muy delicado porque estamos tratando el asunto que tiene gravedad, es algo grave. El que encubre sus pecados, el que los esconde, el que procura no hacerlos visibles, el que los oculta, entonces pecar es errar, es no dar en el blanco, es estar fuera del nivel de justicia de la gloria de Dios, el estándar de la gloria de Dios, de la ley del Señor, del temor del Señor. Entonces, hay alguien que está practicando el pecado, que son acciones y son hechos en uso de su cuerpo, en uso de su boca, en uso de su mente, y luego encubre sus pecados. Vamos a ir fase por fase. Encubrir una acción es tratar de ocultarla para continuar recurrentemente haciéndola. Allí hay algo. Allí tenemos el placer de hacer aquello y saber que nadie más me vio o nadie más lo sabe. El texto me dice que esto se hace una cantidad, porque se pasa a lo plural, sus pecados. Pecados, y ya los podemos clasificar. Usé mi cuerpo, usé mis ojos, usé mis manos, usé mi boca, usé mi firma, usé mi dinero, usé esto, usé aquello con ella, con él, con ellos, con ellas.
de esta manera, a distancia, por teléfono, es decir, comienzan los medios. Falté a esto y comenzamos a entender cómo la realidad de un pecado es que estuve involucrado y usé mi boca, mi cuerpo, mi vista, mi palabra, mi esto, es decir, yo allí. Entonces, el texto me dice, ya hay un estilo de vida, ya hay una práctica, ya hay una senda, ya hay algo que está creciendo. Hay algo que después de que lo haces, tienes que cubrirlo. Después de que lo haces, tienes que borrarlo. Aparentemente, en lo digital, en esto, en aquello, después de que lo haces, tienes que aparentemente espaciarlo o prolongar la siguiente cita, la siguiente vez y dejar un tiempo, etcétera. Pero el texto me dice que cuando hay presencia del pecado, de las acciones pecaminosas, cae inmediatamente la condición de fracaso, y eso es la no prosperidad. Eso es un fracaso inmediato. Ser un fracaso inmediato es algo que es imposible de ocultar. Fíjense bien, aquí viene la maravilla de la sabiduría de Dios. ¿Es posible ocultar un pecado? Sí, pero ¿es posible ocultar que soy un fracaso? No, eso ya no es posible. Entonces, cuando dice el texto que no prosperará o no prospera, es algo que ya no lo puedes ocultar, encubrir, no lo puedes minimizar. Es algo que se hará notable, el no prosperar, el no prosperar. Entonces, definitivamente el texto me comunica la verdad o lo verdadero de que el pecado cancela la prosperidad. Quien se da al pecado, quien se sirve de pecar, tiene la falsa idea de que pecando en los negocios, en los tratos, en las relaciones, en esto, en una vía, en un modo, en otro modo, en un nivel, en otro nivel, en lo profesional, aquel que se sirve de pecar, tiene la falsa idea de que así va a prosperar. Y el texto le contesta, le responde el texto de que es imposible prosperar así. Ahora, uno tiene clientes en su negocio. ¿Uno puede pecar con ellos? Claro que sí. Uno tiene colaboradores, uno tiene amigos, uno tiene... Son las relaciones sencillamente. Es la sociedad que nos rodea. ¿Uno puede pecar con ellos? Sí. Bueno, la peor manera de intentar que algo salga bien es pecando. Es la peor manera, es como ser un tonto y llevar una operación involucrando mi ser, mi cuerpo y pecar. Yo he sabido de gentes, principalmente damas, muy profesionales en los bienes y raíces, donde ya están en un nivel de hacer operaciones millonarias, donde ellas ofrecen su cuerpo
con tal de cerrar una operación millonaria. Pecan. Es meter el error. No metas el error. Y déjese de allí, de las demás situaciones, de nuestras jovencitas, nuestros jovencitos, donde pasa esto, pasa aquello, etc. Aquí el rey Salomón menciona de que es una tontería creer que si le añado pecado a mi buen negocio donde invertí mi dinero, una cafetería, un comercio, una página web, mi tarjeta de presentación, mi negocio en casa, si le añado algo como un anzuelo, pero ya es algo de mi idea, de mi voluntad para cerrar un negocio o atraer un cliente, eso es pecado y eso no me hará próspero. Entonces, el pecado cancela la prosperidad. El poder del pecado cancela el poder de la prosperidad. Es mejor ser justo y rechazar toda propuesta indecorosa por parte de terceras personas hacia ti, también que tú no seas un impropio, un vulgar, alguien sin pudor, un indecente, y andes haciendo cosas, ¿verdad?, que son faltas de carácter, etc. Entonces, este texto me acomoda o me presenta temas o asuntos de interés. Por ejemplo, la prosperidad, porque allí tengo la frase de que no prosperará. Entonces, se me informa que alguien no prosperará. Es por ello que esto es interesante, porque todos nosotros somos hombres de negocios, dejamos de estudiar o truncamos una carrera o tratamos de invertir nuestro tiempo en una área u otra, y ahora que pusimos nuestro dinero a trabajar de una forma u otra, de pronto hay como un bloqueo, un tope, se siente como que si no eres exitoso, como que si estás con una imposibilidad. El texto dice, existe. Cuando encubres tus pecados, no prosperas. No prosperas. No prosperas. No es la temporada, no es el calor, no es la costa, no es, ya te revisaste si eres floja. No, no eres floja. Ya te revisaste si a lo mejor no eres guapa. No, sí eres guapa. Ya te revisaste si, etcétera. Pero cuando hay pecados encubiertos, no prosperas. La siguiente línea es que el que los confiesa, la confesión es una declaración, es el uso de la palabra propia. En el uso de la voluntad hay conciencia en una confesión, hay conciencia propia, hay voluntad propia. Y también la palabra yo la tomo, que es la escritura, como mi receta. Es un procedimiento esto. Esto se tiene que hacer así. La confesión. Entonces, tome nota, porque el texto tiene el antecedente, exhibe la condición actual, y a la persona que no está prosperando le receta que existe la posibilidad de que haya pecado. Existe la posibilidad de que haya pecado. Ahora, no uno, sino una práctica. Revísese. Amén. Entonces, viene la confesión. La confesión tiene su forma, es verbal, esa es la forma. Ahora, el fondo
la confesión, qué es, y frente a otras ideas que tengo, quiero mirar la confesión, su poder frente a otras cosas que yo pensaba que eran poderosas. Por ejemplo, una de ellas es: pastor, eso fue hace mucho tiempo, hace tiempo que pasó esto, ya pasó, y el tiempo ya hasta, ya no lo traigo en mente aquello, no. El tiempo llamado antigüedad o llamado el pasado no es una confesión. Cuando usted confiesa, fíjese cómo es el trabuco, cómo es la falacia. Cuando usted confiesa que ya pasó mucho tiempo de eso, eso no es confesión. No es decir el tiempo de antigüedad. Es decir, estoy en esto, me metí en esto, encubrí esto, oculté esto, estaba en esto haciéndolo, era practicante de esto, me vi envuelto en aquello. Por supuesto que no todos saben. Por supuesto que usted supo hacer malabares. Salió buen cirquero, ¿verdad? Para manejar el fuego y todo. Pero un día se va a dar cuenta que el valor de no estar prosperando no vale la pena quedarme así a continuar pecando. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si yo no estoy prosperando, no vale la pena a cambio de estar pecando. No vale la pena. O sea, el texto me comunica eso. Entonces, prosperidad sabemos y entendemos que es la buena jornada en la vida, que me vaya bien. Entonces, el que los confiesa, es la confesión de todo lo oculto, todo lo oculto. Bueno, el texto me dice que la confesión es la llave para volver a prosperar. Y luego me dice el texto, y se aparta de ellos. Esa parte es muy importante. Un día le trajeron al Señor Jesús una mujer tomada y sorprendida en el mismo acto de adulterio. Eso es un pecado grave. Entonces, se la trajeron y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. El poder de la confesión quiere decir que yo recibo misericordia divina, yo recibo la piedad, están teniendo piedad de mí, yo recibo esa salvación, en la misericordia hay salvación, yo recibo ese lavamiento. Miren, esto es muy profundo. Yo recibo la misericordia. Ahora, me aparto de ellos. Tenemos que estudiar esa parte, apartarme de ellos. Apartarme de ellos. Apartarme es
alejarme, repudiar, rechazar, es como te has sentido que de pronto te gustaba algo, después te cambiaron tus gustos y ya no puedes tolerar ni el olor ni el sabor de aquello, porque ya el pecado no es que se sienta el gusto o el placer en la lengua, sino aquí adentro. Tú vas a rechazar eso desde aquí adentro. Dices, no, esto no. Inmediatamente, eh, tú quedas eh, en una expresión de eso no. ¿Ven? Ahora, el pecado en su forma de ser, quiere regresar otra vez con sus antiguos clientes. Oye, a ti te gustaba esto, te gustaba chuparle a esto, te gustaba jalarle a esto, te gustaba, y pues todo, ¿verdad? Y te gustaba esto, y te gustaba hacerlo así. Entonces dice, apártate. Es muy importante cada palabra del texto. Apártate, apártate, apártate. Si yo te digo ahorita, apártate de la persona que está junto a ti, ¿qué tienes que hacer? Apartarte es irte a otro lado. De estar con, ahora estás separado de, pero tú te puedes apartar. Diga conmigo, yo me puedo apartar del pecado. Apártate de ellos. Ellos ya le da personalidad a las acciones, porque son acciones que tienen en participación un poder o una maldad que activa en mí y coopera conmigo y yo les doy la mano, etcétera. Apártate de ellos, de ellos. Claramente ellos, yo los identifico. ¿Por qué? Porque anduve con ellos. Así sean personas, así sean objetos, así sean medios, todo lo visual, todo lo tangible, así sean las palabras de alguien, apártate de ellos. Entonces, vamos a revisar. Vamos a suponer, pastor, estoy pecando. ¿Qué dice el texto? Ok, de inmediato sabemos que hay una recurrencia en aquello. No es contar la antigüedad o los días. Llevo 3 meses, llevo 6 meses, que no me aparto de esto. ¿Ves? ¿Ves cómo es posible decirlo así? No es contar la antigüedad, sino que estoy ocultando todo. Con la palabra todo, es decir, estoy ocultando todo. Ok. La pregunta que yo te haría, Marcel, Edgar, Carlos, es, ¿te quieres apartar de ellos? Esa es la cosa. La gente que no se quiere apartar de ellos, de sus pecados, nadie la puede apartar. Nadie. La gente que no quiere, no se puede con ellas, con ellos. Entonces la pregunta es directa. Miren, volvemos a los elementos que provee el texto. ¿Espera usted una acusación penal? ¿Una acusación pública? O mejor,
toma esta salvedad que es confiéselos, etcétera. ¿Quiere usted apartarse? Diga conmigo, sí, sí quiero apartarme. Muy bien. Ahora, ¿qué afecta directamente la conducta pecaminosa? La prosperidad, directamente, porque el texto rápido me dice, no prosperará. Entonces, la vida nuestra frente a la lente pública o de los demás, ellos van a notar cómo no estoy prosperando, cómo no me está yendo bien. ¿Y qué explicación tenemos para aquello? ¿Qué explicación tenemos para aquello? Miren, cuando son asuntos de pecar o pecados, no andemos de chismosos. Mi hija anda haciendo esto, mi hijo anda haciendo esto. Mire, yo me di cuenta porque me dedico a leer el Facebook de todos los hermanos. No, 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 no. No, no ande así. El texto nos somete, nos sujeta a él. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa. ¿Cuándo es que se sabe a ciencia cierta que una persona está reaccionando ante la palabra? Cuando los confiesa. Es cuando los confiesa. Fíjense bien, nos vemos trabajar muy duro, nos vemos aquí y allá hasta el más no poder, que se nos hizo tarde, estoy haciendo esto, esto y aquello. Pero el texto ya me pone un hasta aquí. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, no me recomienda un mejor trabajo. No, porque el trabajo no puede contra el pecado. El poder del pecado es tan eh, inmediato en su acción que hace que la prosperidad se reduzca a cero. No prosperará, es un alto a la prosperidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a varias versiones, seguimos leyendo en varias versiones del verso 13. El que encubre sus transgresiones, es decir, estoy transgrediendo esto. Ahora, cuando usted piense en su concepto amplio de pecar, no solamente piense en las cosas graves, también piense en las cosas menos graves, porque ahí es donde solemos faltar mucho, fallar mucho. ¿Por qué? Pues porque probablemente no recibe corrección inmediata y otra vez, y se siente ya como algo aceptado. Pero no, hay faltas muy comunes donde usted falta a un código de ética, falta a un código de conducta, falta a un reglamento, falta a la palabra suya, falta a la palabra de alguien, etcétera. Eso es pecar. Entonces, no prosperará más quien las confiese las transgresiones y las abandone. Usted ha pasado por lugares o casas o fincas abandonadas. ¿Sabe qué? Esta palabra nos ilustra más. Algo abandonado es algo donde usted estuvo allí, que allí lo vieron, allí le sacaron una foto, allí se tomó una selfie, pero ya no va allí, ya no va allí. Entonces dejó de ir allí. Se convierte aquello en un lugar abandonado, abandonado. Amén. Ya si el pecado le habla, oye, mi amor, me abandonaste. Pues claro, te abandoné.
Oye, este es tu lugarcito, mira, no me abandones. Para los que dicen, no me abandones. No, hay que abandonar algo, ¿verdad? Este es un lenguaje que nos presenta figuras de un modo, de otro modo, para que nuestro entendimiento tenga iluminación. Iluminación. Entonces, seguimos leyendo. Alcanzará misericordia. ¿La misericordia de quién? La misericordia que perdona los pecados. La misericordia que perdona los pecados. Fíjense bien. El texto en su apertura es que esto es profundo. Fíjense bien. Cuando tú encubres tus pecados, estás usando una falsa misericordia de ti mismo, creyendo tú mismo que tu acción de encubrir o de ocultar te da a ti más tiempo o es un aliciente para ello. No. Esa es una falsa misericordia. El texto dice que hay una misericordia divina que se alcanza, o sea, viene a ti, se te da. Se escucha la confesión, se oye la confesión, se recibe la confesión. Quien encubre su impiedad de ser impío, no prosperará, y quien narra reconvenciones, amado será. Esa es una muy buena versión. Quien narrar es platicar con alguien y decirle, sabes, yo estaba haciendo esto y aquello, y era algo recurrente, eso causaba en mí esto y aquello y esto, pero ya lo he abandonado, ya no. Me he sentido así, ahora quiero la misericordia de parte de Dios. Entonces dice que amado será. Otra versión es, al que encubre sus faltas no le saldrá bien, el que las confiesa y abandona obtendrá piedad. Miren, ahora les voy a profundizar más en lo que es apartarse o abandonar. Es cuando en el Nuevo Testamento tenemos el uso del ex. Yo era ex, ex esto, ex aquello. ¿Por qué? Porque ahora me aparté. Ex ladrón, ex homosexual, ex lesbiana, ex prostituta, ex mentiroso, ex esto. Era. Ex es el prefijo que significa salí. Y allí es donde esto me ilustra y me dice, ya no soy lo que era. ¿Ven? Es muy importante esto, ya no soy lo que era. Ya no soy quien era. Obtendrá piedad. La piedad, ¿hacia dónde va? Hacia el corazón. La misericordia va hacia el corazón. Cuando cambia el corazón, cambian las acciones. Amén. No, es que si me amarran a un árbol y si me encadenan, ya no voy a ser malo. No, pues con todo y árbol se te va a ver allí robando o golpeando. No, no es que si te amarran. Amén. Entonces, el que oculta sus delitos no prosperará. Es una mala combinación delinquir, transgredir y creer como si fuera una confianza propia en que eso me ayuda a prosperar. No, el texto es lo primero
que establece que no, es una cancelación, no prosperas, pasas a ser de los que no prosperan. Basta con que te hagan una pregunta a la hora de hacer negocios, a la hora de que tú estés vendiendo tus servicios. Oh, acabo de egresar, acabo de estudiar, acabo de hacer esto, y te pregunten, ¿cómo has prosperado en los últimos 6 meses? No, pues, y no tiene nada que ver el tipo de cambio del dólar, ni la inflación, ni el cambio de gobierno, ni la sobrerepresentación en el Congreso del mismo partido, no tiene nada que ver eso. Porque la prosperidad es una bendición, es una facultad, es un empoderamiento que tenemos que debe ser cuidada, porque no puede estar el pecado cancelando mi buena vida o mi buen viaje en la vida. Amén. El que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa y cambia. Es por ello que nos ampliamos a las varias versiones. Y cambia, y cambia, y cambia. El pecado puede ser señalado cuando se te hace a ti un señalamiento como un error. Estás en este error, cámbialo. Así de directo, así con esas palabras. Estás en un error, cambia esto. Y eso te va a llegar duro y profundo. Estás en un error. ¿Ven? Entonces, estamos entendiendo que el pecado puede tomar dominio de la conducta del hombre. Amén. Como también la prosperidad puede tomar dominio de la conducta del ser humano. Amén. Entonces, estamos leyendo, y cambia, obtendrá compasión. Y cambia. O sea, pastor, ¿quiere decir que yo tengo que cambiar de este novio por otro? O por no es cambiar de compañero, porque tengo opciones. No, cambiar yo es dejar de practicar, poner en abandono una práctica, salir del error. Amén. Obtendrá compasión. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Es muy importante que este texto me presenta la posibilidad de que haya quien, que es una voz autorizada, con autoridad espiritual, me haga ver mis faltas. Eso es muy importante. Miren, este es un buen punto. Permítame. Le voy a dar un escenario que muchas personas me han tomado en cuenta como pastor para esto, y vean lo que ahora voy a decir al respecto. Muchos me han dicho, pastor, le doy autoridad para que usted me diga si en algo ando mal, si en algo usted ve que fallo, usted puede corregirme. Hermanos, en mi lista están fulano, sutano, compañeros del ministerio, fulano, sutano. ¿Por qué somos así de decir eso? Porque el día que les dije que en esto deben cambiar,
no me hicieron caso. Mejor no me diga, porque ese es el punto. No, que usted, ¿saben por qué? Porque no nos gusta cambiar. No nos gusta cambiar. Y no nos gusta que nos digan, salte de allí, salte de allí. Varios ministros que son pastores me han dicho eso. Pastor, le doy autoridad para que usted me diga si ve que ando volando bajo. Y no. Ya ni alas tienen, entonces ¿de dónde sacan el volar? Ni bajo ni alto. El punto es que decimos cosas y caemos en nuestra propia mentira. Entonces, habrá personas que te van a decir, salte de eso. Es decir, la prosperidad está fuera de allí. Aleluya. Si te quedas allí, la prosperidad no entra. La prosperidad está saliéndote tú de allí. Amén. Vamos a ver, es que esto está muy interesante, porque aquí tenemos la condición de estar pecando y la condición de estar prosperando. ¿Cómo es una cosa y la otra? La prosperidad nos es de buen gusto, claro. ¿Por qué? Porque comenzamos a convivir con los que prosperan. Comenzamos a relacionarnos con gente próspera. Le está yendo bien. ¿Y saben por qué le está yendo bien? No porque está pecando, sino porque no está pecando. No está pecando. Y porque ellos tienen misericordia de otros y otros han tenido misericordia de ellos. Se mantienen en la misericordia, porque la misericordia va directo al corazón. Amén. Entonces, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Jamás puede prosperar. Oh Dios, prospérame. Mi palabra dice que jamás puedes prosperar. Dios no puede ir en contra de su palabra. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Llegar a esa palabra es muy valioso. El perdón borra, limpia y quita el pecado. Hay perdón. Amén. Hay perdón. ¿Quién lo perdonó? ¿De la misericordia de quién estamos haciendo referencia? Misericordia divina. Seguimos leyendo. El que oculta sus crímenes no prosperará. Tenemos aquí una situación. Crímenes. ¿Será un crimen tener algo que no es nuestro? ¿Será un crimen haber retenido un bien que no es nuestro? Sí. Bueno, hoy le dice el Señor, entregue lo que no es suyo, que tiene desde hace mucho tiempo. Entréguelo, lo que no es suyo. Si usted no puede demostrar que algo en casa o en su haber no es de su propiedad, eso es un crimen. Regréselo, no es suyo. Entonces, el que oculta sus crímenes no prosperará. El que los confiesa y se arrepiente, el arrepentimiento no es echar la lagrimita de ovejita o de cocodrilo. El arrepentimiento es lo que hizo Zaqueo. Restituyó 4 veces más
el valor de sus fraudes cliente por cliente, cliente por cliente. Eso es salvación. Logrará piedad. Quien encubre sus faltas no tiene dicha. ¿Saben por qué? No es dichoso. En otras palabras, no es bienaventurado. Porque anda pensando en lo que está haciendo. ¿Cómo le hago para con una nueva mentira cubrir la mentira anterior? Y tengo que echar otra mentira más grande para cubrir la anterior. Y tengo que inventar otra historia para cubrir la anterior. Quien las confiesa y se enmienda, logrará piedad. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, viene a mi mente este texto. María Magdalena, el texto nos refiere de esa mujer como la mujer de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. Dejaron de ser sus demonios. Es exactamente la verdad paralela. Dejarán de ser tus pecados. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Porque ya los demonios estaban fuera de ella. ¿Ves? Los pecados se borran. Los demonios salen. La prosperidad viene. Amén. Entonces, ahora, para quienes tuvieron un hijo fuera del matrimonio, el Señor lo que hace en su misericordia y en su salvación es limpiarles la conciencia. Nunca digas que tu hija fulana o tu hijo fulano o de chile, tomate y mole fueron hijos de tu pecado. Nunca digas eso. Y nunca lleves esa culpabilidad porque el Señor ya borró. Es cosa borrada. Es cosa borrada. Entonces, el Señor dice que su misericordia es de lo que se hablará, de su misericordia. Cuando ejemplo, a ver, pastor, ahí les va el ejemplo. Cuando el Señor echó fuera los miles de demonios que estaban en el cuerpo del hombre de Gadara, el endemoniado gadareno, el Señor le dijo: regrésate a tu casa con los tuyos y cuéntales la misericordia que hizo el Señor contigo. Listos, porque les voy a dar una pauta, hermano Pedro. El Señor nunca hizo propaganda de que, hey, tú, joven de Gadara, háblales del ministerio de liberación. Jamás dijo eso. El Señor dijo: diles del ministerio de misericordia, porque no dijo hice liberación, hice misericordia contigo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misericordia hay liberación. Hay liberación para ti. Es una falsedad promover a ministerios de liberación que no llevan misericordia. Son unos inmisericordes. Pero en toda misericordia hay piedad y hay liberación.
Amén. Diga conmigo, gracias Señor por tener misericordia de mí. Amén. La misericordia del Señor es autorización para prosperar. Sin misericordia no podemos prosperar, porque nuestro pecado nos alcanzará y allí puede aquello tocar prematuramente la vida y el cuerpo o la mente, etcétera. Amén. Y ese hombre de Gadara regresó a su casa y contó, y para él todo fue misericordia. ¿Qué es eso? Él sí sabe qué es eso. Aleluya. Él sí sabe qué es eso. Amén. Bien, hoy fue textual. Estuvimos exponiendo con grandes elementos, con profundidad, este texto de la palabra del Señor en Proverbios 28. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Amén.